¿Qué pasa cuando el prejuicio se enfrenta al poder verdadero? Un oficial racista detiene a un hombre que cree insignificante, pero al descubrir quién es realmente, su vida entera se desmorona. ¿Hasta dónde llegan las consecuencias de nuestras decisiones? Esta historia lo deja claro. La carretera estatal 67 estaba desierta en ese amanecer frío, cubierto por una neblina que hacía el paisaje monótono y casi fantasmagórico. El oficial Brian Kowalski llevaba más de 12 años patrullando esas rutas en un viejo sedán policial con luces apenas parpadeantes. Era conocido entre sus colegas por su carácter fuerte, sus bromas, que rozaban la insensibilidad y su especial interés en detener conductores que, según él, no parecían del lugar. Mientras se tomaba su café, recalentado y amargo, escuchó en su radio que un coche de lujo había sido detectado superando ligeramente el límite de velocidad en su sector. Un BMW negro. Seguro es alguien que se cree por encima de la ley, pensó. Sin pensarlo dos veces, encendió las luces y aceleró. En ese momento no sabía que esta parada de tráfico sería la última de su carrera. El BMW negro disminuyó la velocidad tan pronto como Brian activó las luces, mostrando un respeto inmediato por la ley que, irónicamente, Brian no estaba acostumbrado a ver. Al detenerse en el arcén, el coche brillaba impecable incluso bajo la tenue luz del amanecer. Las ventanas eran polarizadas, algo que alimentó aún más los prejuicios del oficial. Brian salió de su vehículo con aire de autoridad. Ajustó su cinturón, donde colgaban esposas y un arma que usaba más como símbolo de poder que como herramienta de defensa. Al llegar a la ventanilla del conductor, golpeó el cristal con los nudillos, no demasiado fuerte, pero lo suficiente para dejar claro quién mandaba. La ventana bajó lentamente. El conductor, un hombre negro de unos 50 años, vestía un traje oscuro perfectamente planchado y llevaba un aire de elegancia que contrastaba con la dureza del oficial. Sus manos estaban ya sobre el volante, mostrando respeto y cautela. «Buenos días, oficial. ¿Hay algún problema?», preguntó el hombre con una voz calmada pero autoritaria, que inmediatamente incomodó a Brian. El oficial lo miró de arriba abajo, ignorando el saludo inicial. «¿Sabes por qué te detuve?», preguntó con un tono casi burlón, inclinándose hacia la ventanilla para inspeccionar el interior del coche. «No estoy seguro, pero estaba atento al límite de velocidad», respondió el hombre, manteniendo la compostura. Brian frunció el ceño, molesto por la respuesta tranquila. Había esperado nervios o incluso miedo, pero lo que tenía frente a él era un hombre que claramente no se dejaba intimidar. «¿Atento al límite de velocidad?», replicó Brian, con un dejo de sarcasmo en la voz. «Bueno, resulta que superaste el límite por 2 millas por hora. ¿Sabes que eso es suficiente para detenerte?». El hombre mantuvo su mirada fija en Brian, sin alterarse. 2 millas por hora. Lo siento, no lo noté. Esa serenidad hizo que la sangre de Brian hirviera. Estaba acostumbrado a ver rostros nerviosos, respuestas torpes, pero este hombre parecía inmune a su táctica de intimidación. Entonces, decidió aumentar la presión. «¿Tienes licencia y registro?», preguntó con brusquedad. Sin decir una palabra, el hombre sacó su billetera lentamente, mostrando cuidado en cada movimiento, algo que para Brian parecía una actuación. El hombre le entregó la licencia, pero cuando Brian la tomó, algo en el nombre escrito le resultó vagamente familiar: Jonathan Pierce. Pero Brian no era del tipo que leía las noticias ni se mantenía informado de los grandes acontecimientos nacionales. Para él, ese nombre no era más que otro en una lista de gente que debía controlar. «¿Qué haces manejando un coche así en esta zona a estas horas?», preguntó, haciendo énfasis en el «así», como si la posesión de un BMW de lujo fuera un crimen en sí mismo. Jonathan Pierce tomó aire, como si quisiera elegir bien sus palabras. «Vengo de un viaje de trabajo y estoy regresando a casa. Nada fuera de lo común». Brian se inclinó aún más hacia el interior del coche, inspeccionando los asientos traseros y el maletero cerrado. «¿Trabajo, eh? ¿En qué trabajas, Jonathan Pierce?», preguntó,
alargando su nombre de manera condescendiente. Jonathan mantuvo su mirada fija en él, sin pestañear. Soy director de una agencia gubernamental. El oficial no pudo contener una risa sarcástica. ¿Agencia gubernamental? Claro que sí. Déjame adivinar, ¿eres director de correos? ¿O tal vez algún tipo de inspector de licencias de pesca? Jonathan no respondió de inmediato. Sabía que cualquier palabra podría ser usada en su contra, no porque hubiera hecho algo malo, sino porque reconocía el perfil de hombres como Brian, gente que necesitaba sentir superioridad para validarse. El oficial decidió regresar a su coche para verificar la licencia en el sistema, pero en realidad quería ganar tiempo para buscar algo, cualquier cosa, que pudiera justificar su comportamiento agresivo. Mientras escribía el nombre en su computadora, un mensaje apareció casi de inmediato en la pantalla. Pero no era lo que esperaba. La licencia era auténtica. El nombre estaba vinculado a una dirección residencial en una de las zonas más exclusivas de Virginia. Pero lo que más lo impactó fue la información que acompañaba el nombre: Jonathan Pierce, director de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, CIA. Brian sintió un sudor frío recorrer su espalda. Sabía que no estaba tratando con cualquier persona, pero ahora entendía que había metido la pata de la peor forma posible. La magnitud de su error lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Sin embargo, decidió no demostrar nerviosismo. Su orgullo era más fuerte que su instinto de supervivencia profesional. Regresó al coche, tratando de aparentar seguridad. Pero Jonathan ya sabía que algo había cambiado en el comportamiento del oficial. Era como si el peso de una montaña invisible estuviera sobre los hombros de Brian. Todo parece estar en orden, dijo Brian, devolviendo la licencia y el registro con manos ligeramente temblorosas. Puedes irte. Jonathan no se movió. Miró al oficial con una calma que parecía perforar su fachada. Oficial, me detuviste por 2 millas por hora. Me hiciste preguntas inadecuadas y asumiste cosas sobre mí que no estaban relacionadas con mi conducción. ¿Estás seguro de que todo está en orden? El tono educado de Jonathan no ocultaba la amenaza implícita. Brian sintió un nudo en la garganta. Su carrera, su reputación y todo lo que había construido estaba ahora en juego, y lo sabía. Brian tragó saliva, sintiendo como las palabras de Jonathan perforaban su coraza de arrogancia. No podía responder. Cualquier cosa que dijera podría empeorar la situación. Finalmente, en un intento de zafarse, se limitó a repetir: puedes irte. Jonathan no encendió el motor de inmediato. En cambio, lo miró fijamente, dejando que el silencio llenara el aire cargado de tensión. ¿Sabes quién soy, verdad? Preguntó, con una calma que contrastaba con el nerviosismo del oficial. Brian dudó. Podría mentir, pero ya estaba claro que Jonathan lo había calado. Sí, sé quién eres, respondió finalmente, con voz débil. Jonathan asintió lentamente, como si estuviera sopesando qué hacer. Quiero que sepas algo, dijo Jonathan, inclinándose ligeramente hacia la ventana. No te detuve yo. Tú mismo cavaste esta tumba. Ahora, tendrás que lidiar con las consecuencias. Sin esperar respuesta, Jonathan encendió el motor, enderezó el coche y retomó la carretera. Pero antes de que desapareciera en la neblina, Brian supo que no había terminado. Al día siguiente, Brian llegó a su estación de policía como si nada hubiera pasado, intentando convencerse de que el incidente quedaría en el olvido. Pero cuando abrió la puerta principal, todos los ojos se giraron hacia él. Murmullos llenaron la sala. ¿Qué está pasando?, preguntó Brian a su compañero, un oficial llamado Carter. Carter se acercó con una mezcla de pena y satisfacción. Lo sabes, ¿verdad? Jonathan Pierce es el director de la CIA. Al parecer, hizo algunas llamadas anoche. Antes de que Brian pudiera reaccionar, el jefe de la estación lo llamó a su oficina. Lo que siguió fue una reunión breve pero demoledora.
Le informaron que estaba suspendido de manera indefinida mientras se realizaba una investigación interna por comportamiento inapropiado y prejuicio en una detención de tráfico. Brian intentó defenderse, pero sabía que era inútil. Jonathan Pierce tenía un peso político y moral que él no podía siquiera empezar a contrarrestar. Y no se detuvo ahí. La noticia llegó a los medios locales. El caso se convirtió en un escándalo nacional cuando se filtró que un oficial había detenido injustamente al director de la CIA por un aparente sesgo racias. Reporteros acamparon frente a la casa de Brian, buscando cualquier declaración, mientras las redes sociales explotaban con mensajes de indignación. Con el tiempo, Brian perdió su trabajo de forma oficial. La investigación concluyó que su comportamiento había sido motivado por prejuicios, algo que en una época de creciente escrutinio social hacia las fuerzas del orden fue visto como inaceptable. Pero el castigo no terminó allí. El sindicato policial, que inicialmente prometió apoyarlo, lo dejó solo al ver el peso de la presión mediática. Su esposa, cansada de los problemas legales y financieros que esto trajo, pidió el divorcio. Brian tuvo que vender su casa para pagar abogados y terminó viviendo en un modesto apartamento alquilado. Mientras tanto, Jonathan Pierce siguió con su vida, sin mencionar el incidente públicamente. No necesitaba hacerlo. Había permitido que el sistema hiciera justicia de una forma que Brian jamás olvidaría. Un año después, Brian trabajaba como guardia de seguridad en un centro comercial, intentando reconstruir lo poco que quedaba de su vida. Una tarde, mientras patrullaba el área, un hombre elegante salió de una tienda de lujo. Era Jonathan Pierce. Brian lo reconoció al instante y sintió como su estómago se encogía. Jonathan, sin embargo, apenas lo miró. Lo ignoró por completo, como si fuera invisible. Y eso dolió más que cualquier palabra. Brian entendió, finalmente, que había perdido todo no por una conspiración ni por el poder de un hombre influyente, sino por su propia arrogancia y prejuicio. La historia de Brian Kowalski no fue un caso aislado, sino un recordatorio de cómo los prejuicios pueden destruir vidas, incluso las de quienes los perpetúan. Jonathan Pierce no buscó venganza activa, simplemente dejó que el mundo viera a Brian por lo que realmente era. Y al final, el peso de esa verdad fue más devastador que cualquier castigo físico. Brian, quien una vez había creído tener el poder absoluto, terminó enfrentándose a una realidad que no podía controlar, las consecuencias de sus propias decisiones. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te hizo reflexionar, no te pierdas la próxima que recomiendo aquí. Es otra mirada importante para entender y cambiar el racismo. Haz clic ahora y sigamos hablando de lo que importa.